Quiero decir que la agenda lo que intenta es erosionar sin darnos cuenta la civilización cristiana. Y nosotros católicos, si somos coherentes, no podemos aprobar dicha agenda. Y algunos enunciados de esta agenda es que quiere cambiar la visión antropológica del hombre. Es decir, quiere hacer que el hombre forme parte como uno más de las criaturas de la tierra, que es contrario a lo que dice el Génesis. El último creado es el hombre y la mujer para que dominen la tierra. Y lo que quiere esta Agenda 2030 es eliminar la superioridad o la dignidad que el hombre tiene como hijo de Dios. El cuidado de la tierra, del planeta, para nosotros los católicos debe ser un bien moral, porque es un regalo de Dios para la humanidad, la tierra. Pero lo que quiere hacer la agenda es convertir la tierra en un cielo sin Dios. O dentro de la agenda está lo que se llama la ecología, donde es el centro de toda decisión. Y ahí encontramos la teoría del desarrollo de la población. Como hay mucha gente, no va a haber víveres para todos, hay que acabar con la gente. Esto es lo que ellos llaman conciencia ecológica. Y ahí está el aborto, la eutanasia, la eugenesia, etc. Y por eso nos pareció, y yo termino, importante esta conferencia, y qué mejor que don Alberto, que es un experto en esto, porque si no, no la meten doblada. Y es el momento, o ya tenemos que despertarnos. O sea, ya no podemos estar tibios, o con Dios o sin Dios, pero tenemos que ser coherentes con lo que creemos. Esto implica persecución, pues amén. Implica sufrimientos, pues amén. Pero lo que perdamos aquí lo ganamos en el cielo, que es nuestra meta. Ahora yo doy paso a Miguel, que va a presentar a don Alberto. Muchas gracias, padre Alberto. Bueno, brevemente, es difícil resumir el abultado currículum del profesor Alberto Bárcena. Para mí es un honor porque es compañero de la Facultad de Derecho del CEU. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia Contemporánea por el CEU San Pablo por la tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos. Es profesor de Historia y de Doctrina Social de la Iglesia del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala entre el año 2001 y 2021. Ha sido también profesor de Historia Moderna y Contemporánea Universal de la Universitas Senioribus del CEU entre el 2009 y el 2022. Y es profesor emérito de la Universidad CEU San Pablo desde el año 2022. Los libros más destacados: Los presos del Valle de los Caídos, La guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, Iglesia y masonería, las dos ciudades, que fue el último tema que trató aquí en la Parroquia del Espíritu Santo, La pérdida de España, tomo 1, de la Hispania romana al reinado de Alfonso XIII, y La pérdida de España, tomo 2, de la Segunda República a nuestros días. Pues muchas gracias, Alberto, y todo tuyo. Bueno, gracias Miguel por la presentación y por la invitación a volver aquí a esta parroquia del Espíritu Santo. Y sin más, como son 40 minutos lo que tenemos, pues voy a entrar en materia directamente, de forma un tanto brusca. Pero bueno, el tema es amplísimo, daría para horas de exposición, pero voy a intentar elegir lo más importante y, si al hilo de lo que también ha dicho el padre Alberto, seguir esa estela. Efectivamente, la Agenda 2030 es el instrumento principal de eso que conocemos, se habla mucho de ello hace años, el nuevo orden mundial. Sobre este tema del nuevo orden mundial y de la agenda, la persona más autorizada para hablar, que ya no está entre nosotros, era el padre Sanahúja, don Juan Claudio Sanahúja, sacerdote argentino, que nos dejó algunos libros que son libros clave para entender todo esto de lo que voy a hablar. Él tenía un observatorio en Naciones Unidas y nos mandaba, no sé si tú lo recibirías, aquel boletín, Noticias Globales. Ya utilizaba el término global. Iba denunciando todas las políticas que estaba apoyando las Naciones Unidas. Y luego tiene un par de libros, Poder Global y Religión Universal, por ejemplo, y otro que es el Desarrollo Sustentable. Porque aquí hablan siempre, claro, una de las claves del nuevo orden mundial efectivamente es la ecología. Así que bueno, tiene que haber desarrollo, pero que sea sostenible. Dicho al español, en vez de sustentable, quiere decir lo mismo, sostenible. ¿La sostenibilidad en qué consiste? Pues en que la gran receta mágica
de los mundialistas, ahora llamados globalistas más comúnmente, es cargarse la población. Es decir, el hombre aparece por primera vez en la historia como una plaga del planeta Tierra. Que lo destroza, que lo altera todos los ecosistemas, lo viene haciendo hace tiempo, y ya con la superpoblación, que es un mito, por otro lado, y si no, que nos lo cuenten a nosotros, se abren los ojos. Yo siempre digo que el que viaje por España, quitando las costas, se va a encontrar con auténticos desiertos de muchos kilómetros en lo que es España central, en kilómetros mayoritarios, sobre todo de Castilla la Vieja para arriba hasta que llegas a la cornisa cantábrica. Yo voy bastante a menudo y no hay nada, lo que ves son, bueno, sí hay algunas ciudades y pueblos, claro, pero es una enorme cantidad de pueblos completamente abandonados donde ya no queda nadie. O sea que la superpoblación aquí no la vemos. Ahí es verdad que en otros países de Europa la densidad de población es mayor. De todas formas, es un mito porque hay que crear argumentos, un argumentario para poner en práctica las políticas que ellos tienen. El otro día, hablando de esto mismo, comenté que el punto de arranque podríamos tomar como un ejemplo el llamado informe Kissinger del año 74. Ya entonces se hablaba de esto, de la superpoblación. Pero ahí en el informe, la verdad es que sin demasiados rodeos, lo que viene a decir el grupo que redactó aquello para Kissinger, que lo defendía, era que el crecimiento de la población en países del tercer mundo, productores de materias primas importantísimas para la economía de Estados Unidos, era un riesgo enorme para la seguridad, nada menos, de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa superpoblación o crecimiento simplemente de la población haría que esas materias primas se encareciesen y pondrían en riesgo la economía o la supremacía económica de los Estados Unidos. ¿Qué había que hacer? Conseguir que la población se desplomara. Esto, dicho de la forma más cruda y egoísta, es lo que ha traído que se implementen en países subdesarrollados o en vías de desarrollo en políticas que ellos no querían adoptar. Como por ejemplo, les han montado hasta hospitales de campaña para practicar abortos, esterilizaciones, etcétera, y se lo condicionan a las ayudas. Esto lo comentaba el año pasado el nuncio apostólico en la fiesta más importante del CEP, la conversión de San Pablo, que fue invitado, y el discurso principal lo dio él. Decía que hay una especie de colonización ideológica, es un término que utiliza el Papa también, en países no solo del tercer mundo, sino en general, porque esto de controlar la población del tercer mundo no creamos que se ha quedado en esto. Las políticas antinatalistas se han implementado exactamente igual en Occidente, y de ahí que se haya conseguido el desplome. España puede ser un ejemplo. También lo he comentado el otro día, no tenemos ya, hemos perdido hasta la tasa de reposición, no la de reproducción, que se perdió hace mucho, la de reposición. ¿Y esto qué es? Pues producto de una campaña verdaderamente feroz, que ha contado con una alianza muy potente que ha llegado a controlar el mundo de la cultura, lo que decía Antonio Gramsci como receta de la revolución comunista, ¿no? En vez de lanzarse a la calle y levantar barricadas, pues tomemos el mundo de la cultura, el mundo académico y el mundo de los medios de comunicación, que a través de eso y del entretenimiento, que ya lo dice la cumbre del Cairo, una de esas cumbres de Naciones Unidas que fueron fundamentales para la destrucción de los principios cristianos, había que utilizar el entretenimiento. Porque aquí todo lo que voy a contar, o casi todo lo relativo a la Carta, es obra de Naciones Unidas. No solos, ni mucho menos, sino amparados también en esa gobernanza mundial, en ese entramado de organizaciones públicas y privadas, las propias organismos internacionales, Naciones Unidas, la Unión Europea, gobiernos, unos más implicados que otros, pero en definitiva todos supeditados a estas políticas cuyo diseño viene, desde luego, sin duda alguna, de las Naciones Unidas, como voy a explicar en este rato, ¿no? El protagonismo lo tienen las Naciones Unidas, lo han tenido siempre y lo mantienen. Al final, ¿qué sería eso del nuevo orden mundial? Pues conseguir un solo gobierno, un gobierno mundial, para lo cual, claro, hay que establecer una tiranía que someta a los pueblos, en primer lugar,
arrebatándole su propia identidad, porque mientras la tengas arraigada, es muy difícil que el pueblo se entregue a una autoridad fantasmagórica que además lo que trata es de imponerle un modo de vida que yo diría que todo ser humano rechaza, pero desde luego en Occidente es una realidad y en el resto del mundo a veces más incluso. Tomaba el otro día como punto de arranque unas declaraciones del cardenal Miller, que nos visitaba hace un año en el CEU precisamente, y por esa época el debate publicaba, esto fue en septiembre del 22, poco antes de su viaje a Madrid, unas declaraciones suyas donde titulaba el medio en cuestión, bueno, el debate traducía unas declaraciones que había hecho un medio católico alemán. El diabólico nuevo orden mundial, decía el cardenal, es una pesadilla hecha realidad, y no exageraba nada. Hay una frase muy interesante que dice: el programa de un nuevo orden mundial tiene su origen en un pensamiento diabólico, destructivo y no teológico. Claro, aquí está la clave de todo lo que voy a contar hoy. Las élites financieras y políticas autoproclamadas, esto es importante porque ellos que hablan de democracia la pisotean consistentemente, autoproclamadas, quedan como sujetos pensantes y controladores. Tiene el precio de despersonalizar a las masas, ya no hay persona, no hay inmortalidad del alma. Esto implica la reducción del 99% de la población mundial a una biomasa astillada, un material humano, un grupo de consumidores, pero de consumidores de lo que ellos quieran darnos. Por ejemplo, a ver si me da tiempo, ya no sé lo que voy a decir exactamente, pero yo sé que una de las cosas importantes es arrebatar a los estados, a las naciones, la soberanía en todos los órdenes, pero les importa mucho, en esta fase en la que estamos ya entrando de lleno, arrebatarnos la soberanía alimentaria, que es lo que ellos llaman. Y de ahí que las políticas de Naciones Unidas han aprobado hace poco la ley que llaman, con hipocresía flagrante, de restauración de la naturaleza, sea la tapadera para ir destruyendo el sector primario. Es decir, la agricultura y la ganadería son altamente contaminantes y para restaurar, esto lo digo yo con toda la ironía que acabé de decirlo, pero ellos lo dicen en serio, aunque no se lo creen ni ellos. Para restaurar la naturaleza hay que controlar, prácticamente suprimir en amplísimos sectores de Europa la agricultura y la ganadería. ¿Con eso qué pasa? Que restauran la naturaleza. Mentira. Pero independientemente de eso, la escasez de alimentos va a ser tremenda. Y aparte de la pobreza que eso genera, porque es evidente que todo un sector amplísimo, según en qué países, pero desde luego en el nuestro no cabe duda, ¿no? El sector primario es importantísimo en España y en otros muchos países de Europa también. La propia Holanda tiene un peso importante el sector primario. Y es ahí donde el año pasado, no, en este aún, el gobierno anunció que se disponía a expropiar la friolera de 3.000 granjas en un país de esa extensión. ¿Para qué? Para restaurar la naturaleza. De la misma manera que también se han dedicado por el proyecto Amber europeo a dinamitar presas, destruir presas. Aquí en España, Sánchez se jactaba, o su gobierno, de ser un referente en lo que llaman destrucción de obstáculos fluviales. 108 presas había destruido España el año 21. Luego hemos ido a más. ¿Cómo que obstáculos fluviales? Porque claro, en otros países que tienen grandes ríos, a lo mejor la presa dice, bueno, ¿por qué harían esta presa? Pues seguro que por un interés agropecuario, eso está claro, ¿no? O de recursos de energía. Pero en España se han hecho porque esos ríos que se van a recuperar no existen. Es para recoger el agua de lluvia para lo que se empieza a hacer las presas en las políticas de la dictadura de Primo de Rivera. Posteriormente Franco es el que da el gran paso hacia adelante en esto y luego se han seguido haciendo hasta fecha reciente, hasta que llegan los globalistas al poder. Pedro Sánchez es la encarnación del globalismo en España y por supuesto sus amos son los mismos que los otros gobernantes que hacen una política idéntica y nos cuenta la historia. Bueno, se habla poco de esto, si se fijan, pero que la destrucción de presas es un gran avance, porque se recuperarán ecosistemas, las libélulas podrán volver
a reproducirse al nivel que estaban no se sabe cuándo. Pero en fin, todo esto es totalmente irracional, es una tomadura de pelo soberana, pero van a por el sector primario, van a por los recursos más elementales. El agua es un recurso que quieren y ya están privatizando, cotiza en bolsa en Estados Unidos, a futuros, pero cotiza. Lo que quiere decir que al final el agua potable, después de destruir tantas presas, resulta que será propiedad pues, de 4 multinacionales que la venderán carísima y harán un negocio redondo con el agua potable. O sea que cuando dice el cardenal Miller que es un proyecto diabólico, no exageraba absolutamente nada. Bueno, vamos a centrarnos en un poco de la historia de la agenda, porque se podría generalizar mucho y ver qué hay detrás. Desde luego que es un proyecto diabólico, lo es. ¿Es un proyecto anticristiano? Por supuesto. Lo que hay aquí es el viejo pensamiento masónico de la inversión del orden natural. Y por eso, como se trata de controlar la población por todos los medios, o de reducirla, mejor dicho, a la mínima expresión, pues ideología de género, que no lo ocultan. Bueno, se lo ocultan al gran público, en las cumbres no. La ideología de género es un método de reducir la población. Porque claro, la mujer empoderada, normalmente, se le arrebata la vocación maternal. Porque se presenta la reproducción como un lastre de la mujer. Esto Caroline Hanna, que fue una feminista sueca que presidió un organismo de Naciones Unidas, la División para el Avance de la Mujer, acuñó el término de impuesto reproductivo o trabajo reproductivo. Es decir, algo que le impide a la mujer desarrollarse. Con lo cual, la que tenga vocación materna, que son la inmensa mayoría, volverán hasta hace muy poco, antes del gran lavado de cerebro, pues tiene que renunciar a eso porque lo que ella tiene que hacer es dedicarse a convertirse en un alter ego del hombre. Es decir, la carrera profesional es lo que cuenta en exclusiva, lo otro es muy secundario y ya se verá. Si además logramos, deformando en las escuelas a los niños, que cada vez tengan menos claro cuál es su identidad, pues evidentemente habrá cada vez más parejas del mismo sexo, que naturalmente no se reproducen, y por otro lado habrá no solo eso, sino un ataque frontal a los principios cristianos en los que hemos crecido los aquí presentes en su mayoría, yo desde luego. ¿Por qué? Pues porque hace hace ya unos años, un alumno de medicina, cuando yo terminé el curso de doctrina social de la Iglesia que había impartido con ellos, me vino a ver, me dijo que dejaba la carrera en sexto de medicina, era brillante además, porque se iba al seminario. Y me dijo que le había gustado la asignatura, que estaba muy bien, que le había aclarado muchas cosas, pero que me tenía que llamar la atención en algo. Y era que nosotros, con el manual en la mano, de doctrina, no hablábamos de pecado. Y que cuando, por ejemplo, abordé el tema del matrimonio homosexual, que es inaceptable para la doctrina católica, lo que dije es lo que viene en el manual. No se puede considerar matrimonio porque no cumple los fines de la pareja del mismo sexo, no puede cumplir los fines del matrimonio. Ni hay complementariedad, que es uno de los fines, ni hay apertura a la vida posible. Me dice, bueno, pues está muy bien y es cierto, pero ¿por qué no habla usted de sodomía? No, pues porque en realidad en el manual el tema del pecado lo evitamos. En realidad es un poco entrar en la corrección política, hemos entrado todos, para no herir susceptibilidades, porque siempre además el que tiene la legitimidad es el progresista, que se ha autoproclamado así, y no hay que herir sus sentimientos. La verdad, sí, es así, la podemos ocultar, podemos no desarrollar todo lo que podríamos decir al respecto, pero los principios de la corrección política no se tocan. Así que, claro que tiene que ver con lo que conté aquí la última vez que estuve y primera vez que venía, con la masonería y sus objetivos. Ha tenido mucho que ver ella también en esto. Vamos allá. Ha habido cumbres de Naciones Unidas que iban preparando el terreno, pero una que fue decisiva es la cumbre de Río de Janeiro, que se llama también Cumbre de la Tierra, del año 92. O sea que no había acabado el siglo pasado y ya estaban preparando el terreno para implementar el gran cambio, lo que se llama también el gran reseteo.
En la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río, como digo, una de las decisiones que se toma es que se redacte una constitución de la Tierra, que se llama así Carta de la Tierra. Es un documento que, si se lee a primera vista, mis alumnos lo hacían porque yo hablaba de esto en clase, no veían gran cosa llamativa, pero es un documento claramente panteísta, no ecologista, panteísta. Aquí es donde el secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, si no recuerdo mal, era él quien dijo aquello de no estamos en la Tierra, no somos habitantes de la Tierra, le pertenecemos a ella. Es decir, atención, le pertenecemos a la Tierra, es una divinidad. La Carta de la Tierra, pues se le ha dado culto, porque desde que se acabó su redacción le construyeron el Arca de la Esperanza, que es un remedio ridículo del Arca de la Alianza, para que quede claro que es el decálogo nuevo, del nuevo mundo, del nuevo orden. Y este arca fue llevada en procesión en Nueva York hasta la sede de Naciones Unidas, donde se la dejó, y de allí luego viajó por decisión de las Naciones Unidas, viajó a la cumbre de Johannesburgo para iluminar a los asistentes la carta. Está escrita en papiro para darle más un simbolismo, una mayor dignidad. Y bueno, aparte de lo que dice, que es que ante todo hay que tener un objetivo de ecología, reconstrucción de la tierra, protección de la biodiversidad, etcétera, todo ello suena muy bien, porque a mis alumnos no les escandalizo lo más mínimo, pero más que eso hay que fijarse, aunque si se lee la carta despacio, vemos que hay cosas muy peligrosas ahí. Pero hay que fijarse en cómo se gestó la carta, cómo se redactó y lo que dijeron sus autores. El redactor principal fue Mikhail Gorbachev, que claro, como digo siempre, tuvo mucho más prestigio en Occidente que en Rusia, porque aquí se le ve como el personaje que acabó con el comunismo, con la Unión Soviética. No es lo que él pretendía. El comunista hasta la médula lo que pretendía es que el comunismo, que se venía abajo, sobreviviera a esa crisis. Le salió mal con la perestroika, etc. Y aquí en Occidente ha pasado a la historia como un héroe de libertades, etc., que incorpora a Rusia, o hasta cierto punto, a un mundo que por lo menos ya no es la amenaza soviética que había hasta entonces. ¿Quién, aparte de Gorbachev, redacta esto? Un consejo creado al efecto que, como no, se llamó Consejo de la Tierra. ¿Quién estaba en el Consejo de la Tierra? Bueno, pues al frente de dicho consejo teníamos un personaje clave, que no es muy conocido del gran público, que es Maurice Strong. Este personaje era a la vez subsecretario de las Naciones Unidas, secretario de las cumbres de Naciones Unidas, directamente dependían de él. Por otro lado, era miembro del comité organizador del Foro de Davos, Foro Económico Mundial, que lo prefieren llamar así. El Foro de Davos ya ha cogido demasiada fama, ¿no? Ahora ya no lo llaman de Davos, que es donde se reúnen. Pero es un foro de esos que mencionaba el cardenal Miller sin nombrarlo, ¿no? Autoridades autoproclamadas, porque existen políticos, financieros, etcétera, que toman decisiones que luego nos afectan a todos y lo hacen con una desfachatez absoluta. Por supuesto, el predominio masónico en el Foro de Davos es importante y sobre todo el pensamiento que han ido asimilando desde que se fundó. Su fundador, por cierto, Klaus Schwab, es un personaje que habla sin ningún reparo del nuevo orden mundial y del gobierno mundial y de cómo tiene que ser este. Es decir, ese entramado internacional del que hablaba antes, él habla de esto, sin ningún reparo, como digo. Por otro lado, Maurice Strong también era miembro del Club Bilderberg, que no es más que una organización pantalla de la masonería de la que seguramente hablé cuando estuve aquí. Todo esto nos da un poco la idea de quién es el que preside el Consejo, donde se gestó y se aprobó este documento, la Carta de la Tierra. Bueno, una de las declaraciones más impactantes que hizo Gorbachev cuando se presentó la Carta, que fue el año 97, es la siguiente. Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos.
Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral, a la ética y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que utilizaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. Esto lo recoge el padre Sanauja en el Desarrollo Sustentable. Pero son declaraciones, claro, que no va en la Carta, porque si fuera, era un escándalo, ya entrábamos con esto, pues cualquier cristiano le iba a dar bastante rechazo, ¿no? Pero sí que lo dijo. Y lo están poniendo en práctica. Bueno, vamos con la Carta, ¿no? Para concretar en los principios de la Carta. Por ejemplo, pone el principio, son 17 fines. En la Cumbre de Río y hasta más tarde, en el año 2000, se contentaban con la mitad de objetivos. Ahora son 17. Y luego dentro de los objetivos están las metas que hay que ir alcanzando para que el objetivo se cumpla, ¿no? El primero es fin de la pobreza. ¿Quién no suscribe esto? En principio, pues todos queremos que no haya pobreza, claro. Pero por ahí que viene el control de población, la reducción de la población. Hay algún demente de estos que apoyan la Carta, bueno, el nuevo orden mundial, la agenda hoy en día, que llega a sostener que está sobrando algo así como el 86% de la población mundial. O sea, que ya no es que haya que impedir que nos reproduzcamos, sino que habrá que ir eliminando gente a la mayor velocidad posible. De ahí lo que denunciaba Juan Pablo II, la cultura de la muerte. El aborto como derecho, la eutanasia que tenía que venir a continuación, la contracepción sistemática, la disociación entre sexualidad y reproducción humanas, que de eso voy a hablar un poco si me da tiempo. El segundo objetivo, hambre cero. Aquí está encubriéndose el monopolio de los alimentos. Que claro, esto va en relación con otros de los principios de la Carta, que como decía el nuncio hace un año, bueno, todavía no se ha cumplido. No podemos compartirlo todo. Y hay demasiados objetivos y no podemos estar de acuerdo con todos. Yo creo que no hay que estar de acuerdo con ninguno de ellos. Porque lo que recorre todos los objetivos de manera transversal es la ideología de género. Y eso nunca jamás podemos estar de acuerdo. Tercero, este es muy interesante. Salud y bienestar. ¿Quién no quiere que la humanidad goce de salud y bienestar? Además, no solo salud, que estemos a gusto todos aquí en el planeta, ¿no? Si vamos al punto 3.7, o sea, la meta séptima del objetivo tercero, aquí ya está. Salud sexual y reproductiva, según lo entiende la Organización Mundial de la Salud, que es otro organismo de estos, que se atribuye una autoridad totalmente indebida, nadie les ha dado esa representación, y ya tienen en marcha un tratado para que si vuelve otra pandemia, la OMS asuma el poder político a nivel mundial. Ojo con esto. Bueno, pues la salud reproductiva y sexual, o sexual y reproductiva, ¿qué nos dice? Estos son los llamados nuevos derechos, que están presentes en la Carta constantemente, y que han sido el gran instrumento del cambio. Pues lo que nos viene a decir, si lo leemos con calma, por supuesto es que el ser humano tiene derecho a autodefinirse. Como decía Benedicto XVI, lo dijo más de una ocasión. El ser humano ya no es lo que vemos en el Génesis. Es algo que se autoconstruye solo. Es el rechazo de lo dado por Dios. El rechazo a la biología, el rechazo a la ley natural. Por otro lado, también, lo de los derechos sexuales, ¿qué implica? Resumiendo bastante, pues que cualquiera, del género que sea, y ya han definido no sé cuántos, tiene derecho a vivir plenamente su sexualidad. Aquí hay elementos de Freud, de la Escuela de Frankfurt, porque lo que libera al hombre realmente es la sexualidad, el impulso sexual satisfecho. Y de eso no se puede privar a nadie bajo ningún concepto, sea cual sea su orientación. Claro, por ese procedimiento, pues ocurre que todo lo que le obstaculice ese desarrollo pleno de su sexualidad debe ser eliminado. Y claro, entre lo que podemos eliminar sin ningún problema de conciencia, está el niño que viene en camino, que es un niño que es accidental,
lo que buscaban los progenitores cuando lo concibieron no era ni mucho menos tener un hijo, ni abrirse a la vida. Que por cierto ahora con enorme frivolidad se aborda el asunto, porque con todos los anticonceptivos que hay sigue habiendo más abortos cada vez. ¿Por qué? Porque consideran el aborto simplemente un método anticonceptivo. Luego, conclusión, el derecho intocable del ser humano hoy en día es desarrollar plenamente su sexualidad, aunque sea de manera inducida desde la infancia. Y ese derecho a la sexualidad satisfecha está por encima del derecho a la vida, porque ese derecho al aborto, eso que les han metido a las mujeres en la cabeza, es mi cuerpo, sí, su cuerpo, eso me lo gritaban un grupo de alumnas en una clase hace años. ¿Es nuestro cuerpo? No, vuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo es vuestro cuerpo, lo reconocemos perfectamente. Pero lo que lleváis dentro, que es otra vida, es otro ser humano, no os pertenece. Se ha creado un nuevo tipo de esclavitud, por el cual alguien, un ser humano, es propietario de otro ser humano. Y puede hacer con él lo que quiera, incluso matarle. Como decía Juan Pablo II en Evangelium Vitae, recomiendo mucho la lectura de esta encíclica, yo a veces lo repaso, y Veritatis Splendor también. Pero en Evangelium Vitae, que es el Evangelio de la vida, se preguntaba de manera retórica cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que lo que era delito se haya convertido en un derecho en tan poco tiempo? Pues es posible porque lo han hecho de esta manera. Ya es un derecho, ya no son casos ni supuestos ni plazos. Es un derecho y punto. El informe MATIC, aprobado por el Parlamento Europeo el año 22, en el mes de junio, lleva el nombre del diputado croata que lo presentaba, socialista, establece que por supuesto es un derecho. Pero es que además va más lejos. Se debe perseguir y penalizar la objeción de conciencia, porque es la dejación de una asistencia médica. Si es un derecho de la mujer, un derecho fundamental, ¿cómo se le va a privar del aborto, es decir, del ejercicio de este derecho por circunstancias X, ideológicas, dicen ellos, del médico o del equipo sanitario que tenga que atenderla? Y de ninguna manera es punible la objeción de conciencia. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, pues en los derechos sexuales y reproductivos se habla de esto. Y se incluye el aborto como uno de los derechos sexuales y reproductivos. Nos engañan constantemente con la terminología. Porque claro, cuando hablan de reproductivo, lo que están hablando es de la manera de no reproducirse. Porque eso es lo accidental. Eso es el obstáculo, es el trabajo reproductivo. Lo que lastra la libertad de la mujer. Educación de calidad. Aquí viene el adoctrinamiento absoluto. Este sería también, lo podríamos incluir en los nuevos derechos. La educación de calidad, ¿qué es? Pues entre otras cosas, como en todo tiene que estar presente la ideología de género, es lo que lleva a que en las escuelas estén dando a los niños lo que es verdaderamente lo que antes se hubiera llamado corrupción de menores. Instruirles de manera supuestamente neutra en una ideología que no tiene nada de neutro, que es la ideología del género. Bueno, podríamos poner ejemplos verdaderamente chocantes sobre lo que está pasando en las escuelas, incluso en algún concertado, en relación con la ideología del género. En relación con esto, ya que hablamos del cristianismo y del católico en concreto, Benedicto XVI tiene un discurso histórico, bueno, tiene varios, el que hizo en el Parlamento alemán, cuando habla del descarte de la ley natural que ha traído toda esta locura, porque si no hay una ley natural, él citaba a San Agustín en aquella ocasión, quita el derecho y entonces el gobierno de cualquier estado no será otra cosa que una gran banda de bandidos, que es lo que nos ha pasado. El derecho natural ya no existe. Esa ley eterna, esa instancia superior que regía o que era el marco de la legislación hasta hace unos años, de manera más o menos fiel, pero estaba ahí, ya no existe. Y como dijo él en el Parlamento alemán, se ha convertido en una singularidad católica, de la que nos avergüenza hablar. Bueno, pues como esto ha desaparecido, se puede implantar cualquier otra cosa. Ya lo dijo también el primer presidente de la UNESCO, Jürgen Hasley. Nada es eterno en ética.
será lo que nosotros acordemos en cada ocasión. Bueno, en otro discurso histórico, Benedicto XVI, hablando de la libertad religiosa al cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, esto fue en 2011, puso varios ejemplos de cómo se violaba sistemáticamente la libertad religiosa. Y uno de los que puso fue el ejemplo de la educación. Porque dice que se está privando a la familia de un derecho, que a la vez es un deber de los padres, que es el derecho y deber de educar a sus hijos en sus principios religiosos. Esto ya no se le permite a los padres. Y claro, ahí podemos citar una exhortación apostólica de Juan Pablo II, Familiaris Consortio, donde enumera los derechos básicos de la familia. Y uno, desde luego, es este, la educación de los hijos. Pues se les ha arrebatado ya a los padres. Porque naturalmente los padres, incluso, no digamos ya los que han llevado a sus hijos a un concertado con la esperanza de que les dieran por lo menos una base católica, no quieren de ninguna manera que les dé lo contrario a lo que establece la ley de Dios. Bueno, pues eso ya se les ha quitado. Y eso lo denuncia Benedicto XVI en ese discurso ante el cuerpo diplomático, aunque lo podemos encontrar ya como derecho de la familia en Familiaris Consortio. Violado sistemáticamente a día de hoy en el mundo occidental. Y en el otro también, porque en Nigeria, la representante de Nigeria en una cumbre Provida en el Parlamento Europeo hace ya unos años, nos contaba con mucha tranquilidad ella, porque es una mujer de enorme paz interior, que en su país han formado un frente con los musulmanes, que les matan en cuanto pueden en Nigeria. Pero aquí iban juntos al Parlamento para impedir que lo que llamaban las cartillas de educación sexual, se implantasen en su país. El gobierno, ¿qué hizo? Implantarlas, porque les condicionaban ayuda económica. En Nigeria hacía mucha falta agua potable, por ejemplo. No habría construcción de pozos ni búsqueda del agua potable mientras no se implementaran las cartillas. O sea que en el tercer mundo también se les mete esto. Si nos vamos al punto quinto, igualdad de género. Claro, esto de la igualdad también suena fenomenal, porque igualdad de derechos, esto no es ni siquiera lo que buscaban las feministas cuando eran feministas igualitarias. No, esto es otra historia. Es otro feminismo. Es un feminismo que enfrenta a ambos sexos, denigrando siempre al varón, claro. A día de hoy, desde luego, el que está en minoría es el varón. Siempre es supuestamente culpable mientras no se demuestre lo contrario, al revés de lo que era antes, ¿no? Me refiero a delitos sexuales, agresiones, etc. Esto forma parte del proyecto también. Porque claro, la culpa de todo, y de que estemos tan mal, la tiene lo que llaman el heteropatriarcado. Es decir, la dominación del padre. En la igualdad de género, si nos vamos, es el punto quinto, a la meta sexta, que pone acceso al aborto, acceso a los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el acceso al aborto, a la salud reproductiva, que por supuesto lo incluye, salud reproductiva. Porque claro, como aquí no pueden decir que es saludable abortar, lo que hablan es del aborto de seguro, el aborto que no cause tantas muertes y lesiones en la mujer, que también se han exagerado ad infinitum el número de muertes, sobre todo en el mundo desarrollado. ¿Qué están siguiendo aquí en el objetivo quinto? Pues todo lo que se acordó en la conferencia de Pekín, también de Naciones Unidas, donde ya se establece el empoderamiento de mujeres y niñas. Desde que estén empoderadas, naturalmente tienen y podrán ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con la misma libertad que el hombre. Eso es lo que les interesa más de la libertad de la mujer, del empoderamiento. Porque ¿qué trae eso? Nuevamente volvemos a lo mismo. La caída en picado de la reproducción. El modelo de familia, es más, es que han llegado a hacer gráficos. Familia feliz. Y se ve una pareja, con mucho con 2 niños o con 1. Familia desequilibrada, varios niños. El objetivo sexto, agua limpia y saneamiento. Que viene aquí la privatización del agua. Entonces, si quieren agua limpia y agua potable de calidad,
no destruyan las presas, que por cierto España las destruye aquí, pero las financia en Marruecos. ¿Qué quieren? ¿El mal de los marroquíes? Si está este gobierno entregado a Marruecos de pies y manos atados, ¿por qué les hacen presas? Que aquí se destruyen a una velocidad de vértigo, porque seguimos con ello. Aquí ya nos han anunciado que la ley de restauración de la naturaleza, recientemente aprobada, hace muy poco, en el Parlamento Europeo se va a aplicar sí o sí, y que el 60% de los territorios españoles que hay que recuperar para la naturaleza tienen que estar recuperados ya en 2030. O sea, que quieren ir a toda velocidad. Energía asequible y no contaminante, trabajo decente. Aquí hay otro objetivo: industria, innovación e infraestructuras. Aquí lo que hay es una nueva revolución industrial y, por supuesto, algo peligrosísimo. Cuando juegan con el ser humano, el transhumanismo, haciendo híbridos de robot y persona. El transhumanismo ya se está ensayando en las universidades de mayor prestigio anglosajonas. En Oxford empezaron y han seguido luego en Estados Unidos también, en Harvard, por ejemplo. Reducción de las desigualdades es el objetivo 10º. ¿Esto qué significa? Que para que no haya desigualdades tiene que haber leyes únicas para todos los países. Ya vamos hacia el globalismo, cuando haya una legislación idéntica, pues será mucho más fácil acabar con las identidades nacionales y las soberanías. Ciudades sostenibles, el punto 11º. Tengo que ir acabando por razón del tiempo. Pero aunque podríamos haber profundizado en lo filosófico mucho más, he elegido, por el tiempo también, concretar qué hay en la agenda. Las ciudades y comunidades sostenibles, ¿a qué nos llevan? A un control absoluto de la persona. Porque de ahí sale el principio de las ciudades llamadas de 15 minutos. Son ciudades en las cuales son guetos. El ciudadano solo puede desplazarse el tiempo que tarde, el recorrido que tarde en hacer 15 minutos. ¿En qué medio? ¿A pie o en bicicleta? Porque en coche llegaríamos un poco más lejos, pero a pie o en bicicleta es un gueto muy pequeño. ¿Con eso qué pasa? Se han cargado la movilidad. Porque este es un proyecto que va contra la libertad, contra las libertades en general. ¿Cómo lo sostienen? Diciendo que es sostenible la ciudad, porque al no haber desplazamientos no hay contaminación. Pero claro, en una ciudad de 15 minutos se supone que tendría que haber de todo. Y eso es falso. No se va a conseguir jamás que en un espacio tan reducido tengamos el colegio de mis hijos, mi puesto de trabajo, además que me lo va a facilitar, asistencia sanitaria, absolutamente todo. Tengamos de todo en ese espacio tan reducido. Lo han puesto en práctica ya en algunos barrios de París. En Oxford ha sido un fracaso estrepitoso porque han sido muy resistentes sus habitantes, destruyendo las cámaras de vigilancia, porque nos concederían un número concreto de salidas del barrio al año, que tendríamos que justificar y fichar cada vez que entras y sales. Por eso están las cámaras, porque te pueden preguntar, oiga, usted con su matrícula ya salió la semana pasada, ¿por qué vuelve a salir? ¿Qué autorización tiene usted? Y en el transporte público igual. Hace unos meses hubo un incidente que acabó muy violentamente con la rebelión de todos los que iban en este medio, en un autobús, en la zona de Oxford, porque todo el condado de Oxford también está sometido ya a esto. Bueno, están empezando a aflojar, porque, como digo, la resistencia ha sido violenta. Cuando el conductor le preguntó al ciudadano que subía en el autobús que a dónde se dirigía, dice, ¿a usted qué le importa? Yo pago el equivalente al metrobús, ¿no? Yo pago y usted no me pregunta a dónde voy. ¿A usted qué le importa? Es que tengo que saberlo. No, no tiene que saberlo, porque mi billete no depende de esto. Va a costar igual. ¿Por qué tiene usted que saber a dónde voy yo? Es que, claro, de momento, como no estamos acostumbrados a este sometimiento, nos rechina y nos indigna. A ver cómo acaba lo de Oxford, porque no es el único. También en Milán, que se está poniendo en práctica, y aquí el alcalde de Las Rozas ha anunciado que la primera ciudad de 15 minutos en España auténtica va a ser el pueblo de Las Rozas. Así que, si hay algún vecino, que se prepare. Luego, el objetivo 15, ecosistemas terrestres, mantener la vida en los ecosistemas terrestres. Claro, ¿qué dice el objetivo? Sostener los bosques, luchar contra la desertización, detener la pérdida de biodiversidad. Aquí estamos otra vez con
mira puesta en la ganadería, la agricultura y también la caza. El objetivo 16, paz, justicia e instituciones solidarias. Volvemos a tener una amalgama de normativas que obliguen a todo el mundo por igual, con lo cual nos van uniformando. El 17, alianzas para lograr objetivos. Es lo mismo, nos aliamos para conseguir objetivos porque si lo hacemos juntos va a ser más sencillo. Con esto que hemos logrado, pues que todo el mundo esté haciendo o pensando exactamente igual. Bueno, por eso, a donde nos quieren llevar, también nos previno Benedicto XVI, le cito mucho porque a él le tocó ya Juan Pablo II, que se enfrentó con las cumbres de los años 90, y de ahí que decayera su popularidad enseguida, que había sido un papa de los más queridos que ha habido en la historia del papado, de los más conocidos y queridos. Pero en los 90 la cosa cambia. ¿Por qué? Porque la prensa, que está al servicio, todos los medios prácticamente, de este proyecto, empiezan a atacarle. Porque se enfrentó a las cumbres abiertamente, concretamente a la de Pekín. Hizo declaraciones, rezaba por el fracaso de la cumbre, no lo decía con estas palabras, pero rezaba por las familias y porque lo que se iba a decidir allí no les afectara tanto. Veía un sufrimiento para la familia, ofreció los sufrimientos por su lesión de cadera cuando fue operado y no quedó bien nunca, porque decía que era lógico. El Papa debe sufrir porque la familia está sufriendo. Volviendo a Benedicto XVI, dice en Caritas in Veritate, para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos que colaboren recíprocamente. El principio de la acción subsidiaria, eso en cualquier país, pero a nivel internacional también hay que respetarlo, porque no se trata de abolir las patrias. Esto está en la doctrina de la Iglesia, repetido muchas veces, también. De modo que, resumiendo, la agenda en cuestiones de moral sexual y reproductiva, ya que para ellos tanto de eso, ¿no? Es anticristiana por definición. Lo de la definición del género, la autodefinición de la persona, es una rebelión contra Dios, abierta. Y si ya prescindimos de los temas de sexualidad y reproducción, que ya creo que ha quedado claro, ¿no?, qué es lo que persiguen, aparte de la caída de la natalidad, también la inversión del orden natural, porque también quieren cambiar el modelo antropológico. Y no solo es porque la gente se reproduzca menos, es que tienen un modelo muy concreto de lo que quieren que la gente piense. Y aquí volveríamos al pensamiento masónico. Por cierto, que el día 13 de este mes, hace bien poco, se ha vuelto a condenar por parte de la Santa Sede la pertenencia de los católicos a la masonería. Se les ha vuelto a recordar que no es posible la doble pertenencia. Oportuna puntualización de doctrina de la fe, porque llevan años sosteniendo lo contrario, que eso ya está superado. No, no lo está, no lo ha estado nunca. Nunca se ha derogado ninguna de las condenas, que son 200 y pico, desde el siglo XVIII hasta la fecha. Derogada, ninguna. Pero la del 83, que era la más reciente hasta hace unos días, es la que más han pedido los masones que se suprima, la declaración de doctrina de la fe del 83. Pues ahora toma, si no quieres algo, trata de inmediato. Porque tenemos una nueva que viene a confirmar y además se refiere a la de noviembre del 83, firmada por Juan Pablo II, en este caso por el Papa Francisco. Como digo, no solamente se trata de esto, de la inversión del orden natural, el desplome de la natalidad. Se trata también de que no puede un cristiano aceptar en modo alguno la supresión de las libertades. Porque claro, si tenemos el concepto del hombre que tenemos los católicos, no hablo de todas las iglesias cristianas, porque no todas lo tienen igual, ni mucho menos, desde Lutero en adelante. Lutero es pesimista hasta la aberración y la herejía en cuanto a la naturaleza del hombre. El catolicismo no. Por eso, al ser libres y ser capaces de salvarnos o condenarnos por toda una eternidad, según nuestras obras, pues naturalmente eso es un problema, pero a la vez es la grandeza del ser humano porque está hecho en imagen de Dios. Por eso es libre y racional. Desde esta visión, las libertades tienen que ser cuidadosamente respetadas. Y claro, este proyecto no respeta ninguna. Desde luego la de expresión, no. Pero es que la de pensamiento tampoco.
Porque si yo me agarro a la objeción de conciencia, me pueden sacudir, si soy un profesional de la medicina, con aquello de que estoy haciendo dejación de una prestación obligada, obligatoria para mí. O sea, ¿qué libertad queda en pie? Ninguna. El catolicismo no puede permitir que nos metan en guetos. Es contrario al pensamiento católico también. Es algo que la Iglesia ha proclamado, incluso el derecho a la inmigración. No digamos el de la libre circulación. ¿Cómo se está atacando también, aparte de las ciudades de 15 minutos? Bombardeando los medios de transporte. Ya Macron consiguió hace 2 años que la Asamblea Nacional sacara adelante en Francia una ley suspendiendo los vuelos domésticos por contaminantes. Cualquier distancia en Francia que se pudiera cubrir en tren en un plazo de 2 horas y media, si lo había, el vuelo se suprimía. Aquí ya nos han anunciado que viene lo mismo. Luego, la lucha contra el automovilista, que es brutal. Eso es lo mismo. Es que el coche contamina mucho. Si es eléctrico, pues menos. Pero los que tenemos la mayoría no son aceptables. ¿Con esto que reducen? La movilidad al máximo. Y nos van acostumbrando a vivir encerrados en estos establos donde nos quieren meter. Todo esto, ¿qué es? Contrario, porque además trae un empobrecimiento del género humano, que acabamos dependiendo hasta para poder comer, aunque sea lo básico, de insectos se habla, incluso ya. Dependemos de esas 4 multinacionales que tendrán todo el poder concentrado dentro de la gobernanza mundial. ¿Qué es lo que no podemos permitir? ¿Cuál es uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia? Lo diría, la búsqueda del bien común. El bien común, no el interés general. Ese se puede inducir, pero el bien no. Ahora, claro, si descartamos el concepto del bien, que ya se viene haciendo desde la Ilustración, y hemos llegado al sumum en este momento, pues no me hable usted del bien. ¿Qué es eso del bien? Los atributos que Dios posee de forma infinita, el bien, la verdad y la belleza, se vienen negando desde la Ilustración. Y ahora hemos llegado ya a la aberración. En el arte se ve también, por supuesto. Pero el concepto del bien es algo que ya no se maneja. Si se fijan, los políticos hablan siempre del interés general. No me hable de eso, que ya le veo venir si utiliza el término. Ya sé por dónde va. Quizás solo quiera el político en cuestión quedar bien dentro del marco de la corrección política, pero del bien no se habla. Y toda esta carta, o toda esta agenda, al final no va solo contra lo que ya he dicho, y es muy grave, contra la vida humana, el control de la vida humana, el desprecio absoluto de la vida humana, sino que va contra el bien común de la humanidad entera. La Iglesia proclama, la doctrina social de la Iglesia, que el ser humano, la persona, tiene derecho a la propiedad privada, porque eso garantiza su libertad, una vez más. ¿Propiedad privada? Pues a lo mejor ninguna. Seréis felices, pero no tendréis nada, o al revés, no tendréis nada, pero seréis felices, nos dicen ahora. ¿Cómo va a ser eso? Cuando nos dominéis vosotros, además por completo, y yo no pueda ni viajar, siquiera, o con un permiso especial para desplazarme en determinados periodos del año, o cada X años. No sé cómo lo van a regular. Es contrario a la doctrina social de la Iglesia, lo cojamos por donde lo cojamos. Aunque el titular, el enunciado de los objetivos, suene bien, como decía el nuncio, no podemos asumir todo. Él estuvo muy prudente en aquel discurso. Yo creo que estoy mucho más, porque le seguí durante años, es mi maestro, sin que llegara a saberlo nunca, porque ha muerto ya, estoy más con el padre Sanauja. Cuando decía en una entrevista que le hicieron aquí en Madrid, poco antes de su muerte, bueno, unos años antes, que para quienes llevan la agenda, lo repito, la destrucción de la Iglesia Católica es un imperativo, porque es ya el último freno. Así que si se trataba de hablar de Agenda 2030 y cristianismo, pues esta es la conclusión definitiva, sería. Claro, he dejado muchas cosas en el tintero, pero espero haber, concretando, haber dejado claros cuáles son las amenazas, los peligros que encierra la aplicación de la agenda.